Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría barra fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Creador de la teoría barra fanfic. Elysian @ocean _02. Capítulo 11. Ari realmente no podía conciliar el sueño. Dentro de menos de unas horas, Ari estaría de camino a King Cross. Su mente estaba acelerada y se encontró dando vueltas en el ático. Saffron lo había abandonado para esconderse en su baúl, el compartimiento de mascotas tenía una temperatura agradable, junto con la ventaja añadida de no estar cerca de él en este momento. Él entendió, ella no estaba siendo mala, Ari era demasiado para ella en este momento. Edwige, sin embargo, observaba con preocupación desde su posición sobre ella. De vez en cuando le gritaba a Harry, quien a su vez la miraba con una sonrisa para confirmar que estaba bien, antes de comenzar a caminar de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que Harry, perdido en su mente, escuchara los incesantes aullidos de Edwige. Se giró para decirle una vez más que estaba bien, solo para encontrarla no en su percha sino descansando en su trompa. Se encontró acercándose a ella. ¿Qué pasa, Edwige? ¿Necesitas un regalo? Ari la arrulló, extendiendo su mano temblorosa para acariciarla, bajó la voz a un arrullo propio y empezó a arañar la cerradura del baúl con la garra. Ari le sonrió y la abrió, esperando que ella fuera al compartimiento de mascotas, con la esperanza de que no despertara o molestara a Saffron. En lugar de eso, metió su cara en un compartimiento diferente y trató de sacar una bolsita. No, Edwige, esa no es la golosina de la lechuza. Ari dijo, agarrando la bolsita de su agarre. Esta es la bolsa de pociones que Seth me dio para llevar en caso de emergencia. Hizo ademán de poner la bolsita en otro lugar, sin embargo, Edwige no la tenía y saltó más cerca y le mordisqueó los dedos suavemente. Edwige, detente. Ari se estaba enfadando un poco con ella, y apartó la mano y la bolsita. Ella lo siguió aunque logrando engancharse a la cuerda que lo mantenía cerrado, tirando de él y abriendo la bolsa varias botellas de pociones cayeron, afortunadamente todas irrompibles, y Harry suspiró profundamente antes de agacharse para recogerlas. Edwige la siguió de nuevo, pero Harry trató de espantarla. Ya has hecho suficiente, niña, no sé qué está pasando, pero no puedo manejar esto en este momento. Ella lo ignoró y se paró frente a una poción en particular, ululando fuertemente a Harry de nuevo. Edwige, estas son pociones para personas, no son para ti. Se acercó a ella para recoger la poción. Edwige pareció hincharse y alborotar sus plumas con Harry, y Harry tuvo la sensación de que ella estaba tan enojada con él como él lo estaba con ella, todavía necesitaba limpiar ahora, y eso no lo ayudaba a relajarse. Tomó la poción final, la que estaba frente a ella, y comenzó a guardarlo solo para que Edwige saltara y tratara de morder los dedos de Harry nuevamente. Edwige, ya es suficiente. Harry dijo con severidad. No puedes tener esta poción, te enfermará. Un sentimiento persistente estaba en el fondo de la mente de Harry, y comenzó a sacudirlo, solo para que en su lugar se intensificara. La frustración de Harry crecía y notó que todo su cuerpo temblaba. Sintió que perdía el control y comenzó a entrar en pánico. Un dolor agudo en su dedo lo hizo estallar un poco y se llevó el dedo a la cara, notando sin sentir que en realidad estaba sangrando. Miró al culpable y encontró a Edwige empujando la botella que le había dejado caer. Lo recogió y se lo acercó a la cara, mirándolo hasta que su mente se aclaró lo suficiente como para ver la letra de Seth claramente etiquetándolo como una sequía calmante. Le tomó un momento darse cuenta de que era lo que necesitaba y rápidamente sacó el corcho y bebió la poción ignorando el horrible sabor. Se instaló en su estómago y una leve sensación de adormecimiento recorrió su cuerpo y se abrió camino hasta su cabeza, despejando un poco la niebla allí. Manejando una sonrisa, Harry se giró para mirar a Edwige. Lo siento, cariño. Usted tenía razón. Extendió su mano para acariciar su cabeza, Edwige inclinó su cabeza en su toque. Creo que ya puedo dormir. Siento mucho haberte preocupado. Se fue a su cama, con Edwige volando un poco para aterrizar en la cabecera. Aprendió a acicalar el cabello de Harry. La acarició de nuevo, murmuró buenas noches y dejó que la poción lo pusiera a dormir con Edwige montando guardia sobre él. Harry estaba haciendo el desayuno. Se había despertado un poco antes de lo que esperaba, empacó todas sus cosas y dejó salir a Edwige. Vernon había estado casi de buen humor, abriendo el ático con apenas un murmullo de molestia, y con Harry deseando que ese estado de ánimo se quedara, se encontró preparando un gran desayuno para los Dursley. Un gran inglés con las obras. Con suerte, mantendría el temperamento de Vernon el tiempo suficiente para hacer soportable el viaje a King's Cross.
Afortunadamente pareció aplacar al hombre, y el viaje de Harry transcurrió sin incidentes, menos las quejas de Notfree durante 9 meses mientras Harry sacaba su baúl del maletero del auto. Fue en este punto donde Harry se quedó perplejo. No se había molestado en leer su boleto, creyendo que sería bastante sencillo. Sorpresa, sorpresa, sin embargo, no lo fue. Plataforma 94. ¿Qué significaba eso? Por supuesto, no había información en la carta de Hogwarts que lo explicara. Harry deambuló entre ambas plataformas con la esperanza de ver una entrada, o al menos ver alguna otra familia de brujas a magos usarla. Encontró un banco que le daba la mejor vista del área y esperó. Tenía mucho tiempo y no estaba preocupado en lo más mínimo. Saffron se había envuelto alrededor de su cuello, su cabeza apenas visible desde dentro de su cuello. ¿Qué estamos esperando? Tengo hambre. Me temo que no sé a dónde ir. El boleto tiene la etiqueta 9% y eso no es una opción aquí. Estamos esperando a que otro brujo o mago llegue a la plataforma, luego los seguiremos. Metió la mano en su bolsillo, que contenía un amuleto expansible cortesía de Seth, y sacó una bolsa que contenía huevos hervidos. Él mismo se comió uno y le dio otro a Saffron, quien luego asomó la cabeza para robar el siguiente que Harry intentó comer, lo que le valió un golpe en la nariz. Saffron pronto se dedicó a observar a la gente, dándole a Harry su propio comentario personal, la mayoría de las veces dejando a Harry con puntos de sutura. Comenzó a describir una gran familia de pelirrojos cuando Harry la detuvo, su magia reaccionó ante ellos. Creo que esto es Saffron, esa familia es mágica. Harry se disculpó por interrumpirla, síguelos entonces quiero una siesta comí demasiado. Ella se quejó. Harry tomó todas sus cosas y siguió a los pelirrojos varios pasos atrás. Se tomó el tiempo para observarlos también, recogiendo todo lo que pudo sobre ellos. Harry no pudo evitar sentirse un poco celoso por la gran familia que eran, y se encontró cada vez más cerca de ellos. No pudo evitar escuchar las conversaciones también. «Mamá, ¿puedo tener un trozo de chocolate?», preguntó la pequeña. Harry pensó que era la más joven y que aún no tenía la edad suficiente para ir a Hogwarts, ya que estaba sosteniendo la mano de su madre y no empujando un carrito con su baúl encima. «No, Ginny querida. Ya has tenido un poco en el camino aquí. No queremos que te enfermes». La madre le dijo, sonriéndole. «Te haré un gran almuerzo cuando lleguemos a casa, ¿de acuerdo?». Ginny solo frunció el ceño un poco antes de asentir con la cabeza. «Ginny, ven aquí un momento». Harry se dio cuenta de que uno de los chicos más altos era en realidad idéntico al otro chico de su lado. Ginny asintió y soltó la mano de su madre antes de regresar con los gemelos. El que la llamó sacó algo de su bolsillo y se lo entregó, mientras que el otro miraba a su madre. Ginny abrió las manos y esbozó una gran sonrisa ante el trozo de chocolate que le habían dado. El otro hermano mayor los miró, frunciendo el ceño a los gemelos, pero le sonrió a Ginny. Ambos gemelos se rieron de él y procedieron a seguir caminando. Harry se encontró sonriendo en ese momento, pero fue interrumpido por los gritos del hermano menor. «Fred. ¿Por qué le diste un trozo de chocolate? Quiero un trozo de chocolate. Dame uno ahora». Había pisado fuerte y dejó de empujar su carrito provocando una escena. Su madre primero se dio la vuelta ante los gritos, luego dirigió una dura mirada de desaprobación a los gemelos. Empezó a regañar a los gemelos, mientras Ginny iba a devolverle el chocolate a uno de los gemelos, probablemente con la esperanza de que evitara que se metieran en problemas. Desafortunadamente, el hermano menor tenía otras ideas. «Si no lo quieres, me lo como». Arrancándolo de las manos de la chica y metiendo todo el pedazo en su boca. Esto hizo que su madre volviera su atención hacia él, y él se encontró en problemas por robarle dulces a su hermana. Personalmente, Harry sintió que debería haber sido castigado por su rabieta, pero al menos lo estaban regañando a Nora. «Ven, Connie querido», comenzó la madre, terminando con su pequeña diatriba, «vamos a llegar tarde, y no querrás llegar tarde en tu primer año». Ronnie ahora tenía una cara tan roja como su cabello y se quejó de algunas cosas desagradables sobre sus otros hermanos antes de empujar bruscamente su carrito hacia adelante. Harry había disminuido un poco la velocidad para quedarse detrás de ellos. Se sentía un poco mal al ver que les gritaban a los otros niños, pero no podía permitirse el lujo de perderlos. Su madre tenía razón cuando afirmó que llegarían tarde pronto. Seguro que el tiempo había pasado volando. La familia siguió caminando, deteniéndose de repente frente a un gran pilar de ladrillo. «Fred, ¿por qué no vas tú primero?», preguntó su madre, palmeando a uno de los gemelos en el hombro. «Soy George, mujer. ¿Por qué no puedes distinguir a tus propios hijos?», se quejó,
Preparándose para hacer algo, Harry no estaba seguro. Lo siento, George. ¿Aún podrías ir primero, por favor? Su rostro mostraba que estaba realmente molesta consigo misma. Es broma, mamá, soy Fred. Él se rió, esquivando su intento de golpearlo en la nuca mientras pasaba, corriendo directamente hacia la columna. Y por en el pilar, Harry quiso decir en el pilar. Como si ni siquiera estuviera allí, Fred pareció atravesar la pared. El otro gemelo, George, lo siguió, luego el último hermano mayor, seguido por el más joven. La madre se detuvo un momento con Ginny en la mano. Me pregunto por qué Albus quería que usáramos la entrada Muggie este año, se preguntó a sí misma. Oh, bueno, Ginny, querida, toma mi mano, ¿de acuerdo? Juntos pasaron. Harry esperó un momento, dando tiempo a la familia para moverse desde el otro lado, antes de empujar su carrito lentamente a través de él. Se encontró conteniendo la respiración cuando pasó por el portal, sintiendo una ola de magia viajar desde su cabeza hasta sus pies. Se quedó sin aliento cuando llegó a aterrizar en una nueva plataforma. Una enorme máquina de vapor roja ocupaba gran parte de la vista. Sin embargo, Harry tropezó un poco cuando se dio cuenta de lo llena que estaba la plataforma con familias. Los niños pequeños corrían entre los adultos, gritando y persiguiéndose, los adultos abrazando a los niños mayores deseándoles un buen viaje, o pidiéndoles que les escribieran, o dándoles ellos consejos de última hora. También vio que los gemelos de antes habían colocado a su madre entre ellos en un gran abrazo. No supo lo que le dijeron, pero ella formó una sonrisa acuosa por lo que fuera. Harry sintió un dolor agudo en el pecho y se encontró apartándose de la multitud y dirigiéndose al tren. Saffron había notado su incomodidad y estaba susurrando cosas dulces en su oído. Harry pudo manejar una sonrisa acuosa mientras cargaba su baúl en el tren y se subía, buscando un compartimiento vacío. Le tomó algunos intentos, pero finalmente llegó a uno que podía reclamar como propio. Aprovechó los encantos ligeros como plumas incrustados en el baúl y lo levantó sobre los estantes sobre el asiento, sacando primero el grimorio de Potter. Saffron también se subió al estante y se envolvió alrededor de uno de sus postes. Se sentó y abrió el libro. Tan pronto como pasó una página, la puerta del compartimiento se abrió. Harry supo que no iba a ser Theo o Blaise, ambos le habían enviado una carta diciéndole que tendrían que interactuar con otros herederos y amigos, alegando que podría comenzar a hacer eso y podría pasar el resto del viaje en tren con él. Harry estaba perfectamente bien con eso, contento de que eso significara que lo más probable es que pudiera estar solo por un tiempo. Así que Harry se sorprendió bastante cuando su compartimiento fue invadido por los gemelos pelirrojos, uno de los cuales se sentó, el otro cerró la puerta y agitó su varita sobre ella, cerrando el compartimiento, claramente sin usar el hechizo de bloqueo estándar, ganándose una ceja levantada de Harry. Pasó el grimorio de contrabando detrás de él, sabiendo que incluso si no podían tocarlo, era mejor mantenerlo fuera de su vista. Bueno, hermano mío, mira lo que encontramos aquí. El gemelo número 1 dijo. Harry decidió enumerarlos hasta que pudiera averiguar cuál era cuál, y lo haría si hermano, ya veo. Parece que nos encontramos con el joven que había decidido espiar a nuestra querida familia. El gemelo número 2 se sentó al lado de su hermano. Ambos con miradas severas apuntaron directamente a Harry. Harry comenzó a sentir pánico, encontrándose atrapado en una pequeña habitación con dos niños mayores aparentemente enojados. Su pánico se desvaneció casi tan pronto como llegó, ya que no sintió intenciones maliciosas por parte de los gemelos, solo alegría. Decidió arriesgarse. ¿Tienes pruebas?, preguntó Harry, tratando de mantener su rostro lo más inocente y tranquilo posible. ¿Perdóneme?, preguntó el gemelo número 1, claramente confundido. ¿Prueba de qué? Que te estaba espiando. Harry levantó las manos imitando las comillas cuando dijo espionaje. Ustedes. Tener. Prueba. Internamente estaba sudando con la esperanza de estar jugando el juego que realmente querían y no solo haciendo el ridículo. Te vimos, exclamó el gemelo número 2. ¿Qué prueba necesitamos sino nuestra palabra? Somos 2 contra 1 de ustedes. Los profesores seguramente te castigarían cuando les decimos que estabas espiando a nuestra familia por algo nefasto. Entonces, ¿de oídas? ¿Esa es tu prueba? Harry se encontró sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Crees que los profesores confiarían en tu palabra sobre un niño pequeño e inocente como yo? El rostro de Harry se contorsionó en el rostro más inocente que pudo. Como dijo mi querido hermano, somos 2. Por supuesto que nos creerían antes que a ti. El gemelo número 1 gritó. ¿En realidad? ¿Pondrían su fe en ustedes 2? Harry se burló. ¿2 niños que cruelmente jugarían una broma a su propia madre?
Eso seguramente significaría que no tienen límites, y probablemente estarían bromeando regularmente con los estudiantes, y tal vez incluso con los profesores. ¿Quizás tienes pruebas más sólidas? Harry sonrió a los gemelos esperando su respuesta. No tuvo que esperar mucho ya que ambos muchachos tenían expresiones coincidentes de sorpresa antes de que los gemelos se echaran a reír. Harry se encontró uniéndose al darse cuenta de que había pasado la prueba que habían planeado para él. Finalmente se acomodaron y se volvieron para mirarse. Estaba claro para Harry que estaban teniendo algún tipo de conversación, así que cortésmente miró hacia otro lado y esperó a que comenzaran. Muy bien, parece que nos has descubierto. El gemelo número 2 felicitó a Harry, le tendió la mano. Mi nombre es George Weasley, el más guapo de los gemelos. Harry se acercó para estrechar la mano del chico mayor, su magia le decía que estaba mintiendo. ¿Sabes que Oscar Wilde dijo una vez? La imitación es la forma más sincera de adulación que la mediocridad puede pagar a la grandeza. Se volvió hacia el gemelo número 1, que Harry ahora sabía que en realidad era George. Eso debe hacerte el mejor gemelo, ¿verdad? Ambos gemelos tardaron unos momentos, uno en darse cuenta de que Harry había descubierto cuál era cuál, y otro para que el gemelo número 2, ahora Fred, se diera cuenta de que había sido insultado. George estuvo a punto de caerse del asiento de la risa, y Fred comenzó a golpearlo juguetonamente, exigiéndole que dejara de reírse y defendiera su honor. George finalmente se calmó pero dejó de moverse por completo mientras miraba algo sobre su cabeza. Tanto Harry como Fred miraron para ver qué había atrapado la atención de George. ¿Eso es una serpiente?, preguntó George. Harry entró en pánico, pero de inmediato soltó lo primero que pudo. ¿Fue un encantamiento de bloqueo ilegal no certificado lo que hiciste? Los tres hicieron una pausa, cada uno esperando a ver qué pasaría a continuación. Fred levantó la mano y la puso sobre el hombro de Harry. Nos gustas, ¿no es así, George? George solo asintió con la cabeza. ¿Pero dónde están nuestros modales? Nos hemos presentado, pero no hemos podido preguntar quién eras. Fingió estar molesto por el paso en falso que aparentemente había dejado pasar. Harry respiró hondo, antes de levantar su brazo izquierdo con el puño cerrado sobre su pecho e inclinó su cabeza lo suficiente. Soy el heredero Harry Potter. Pero ustedes dos pueden honrarse usando mi primer nombre. Una gran sonrisa apareció en el rostro de Harry cuando una vez más logró silenciar a los dos bromistas. ¿Eres Harry Potter, como en Harry Potter? Ambos gemelos hablaron al unísono. ¿Hay otro Harry Potter que deba conocer? ¿Tengo que luchar por mi nombre en algún tipo de combate de gladiadores?, preguntó Harry con un poco de sarcasmo. No, no es que, comenzó Fred. Es solo que nosotros, continuó George. Esperaba que lo hicieras más alto. El cuello de Harry dolía un poco cambiando entre los gemelos. Solo tengo 11 años. Me convertiré en mi nombre, no te preocupes. Ambos gemelos miraron un poco antes de tener otra conversación mental. Harry sabía lo que realmente esperaban. Era de conocimiento común del mismo Albus Dumbledore, que Harry estaba siendo criado por muggles. Lo más probable es que esperaran que actuara como cualquier otro estudiante nacido de muggles y sin tener conocimiento de las tradiciones de una herencia. Bueno, Harrykins, comenzó Fred, ambos riéndose de la mueca que hizo Harry. Tanto como nosotros me encantaría gastar el resto de este hermoso viaje en tren contigo, tenemos gente que ver, comida para escabullirse, y hermanos para bromear. Ambos se levantaron y se inclinaron dramáticamente ante Harry. Déjame abrir la puerta por ti, dijo Harry, levantando su varita. Realmente no lo necesitaba para este hechizo, pero no quería que los mellizos supieran sobre sus habilidades sin varita. Le gustaban los gemelos pero aún no estaba listo para confiar en ellos. Agitó su varita en dirección a la puerta, y los tres escucharon el fuerte sonido de la puerta al abrirse. Disfrutó de nuevo de la mirada atónita de los gemelos, antes de que ambos se inclinaran de nuevo ante él agradeciéndole y saliendo. Harry fue a cerrar la puerta pero escuchó a los gemelos hablando entre ellos. Me gusta, Greg, realmente me gusta. Yo también, Forge. Va a causar tantos problemas. No puedo esperar. Ambos gemelos se rieron. Harry sintió un calor en su pecho. Tal vez, solo tal vez podría hacer algunos amigos más. Fue casi una hora más tarde cuando el estómago de Harry gruñó y sacó la cabeza del grimorio de Potter. Durante las últimas semanas después de haber recibido todos los Family Grimoires, Harry había tratado de leer cada uno de ellos. Pronto descubrió que cada uno tenía su propia personalidad y particularidades.
Todos tenían la misma base, en el sentido de que estaban formados por los escritos de antiguos lores y herederos y sus cónyuges, siendo la mayor parte de su contenido las tradiciones, maglas y rituales particulares de esa familia. Sin embargo, su parte favorita personal de cada grimorio eran las anécdotas escritas por los lores y herederos. Algunos lo tratan como un diario y otros como un diario casi científico que describe sus procesos para hacer hechizos, pociones e incluso algunos rituales. Todo lo cual advirtió contra el uso hasta la mayoría de Harry. Harry había aprendido cada uno de los dones de la familia e intentó varios de ellos, aunque casi todos los grimorios afirmaron que no podría acceder a ellos hasta su mayoría. Sorprendentemente, Harry se enteró de que la lengua Parcel no era, de hecho, el regalo de la familia Slytherin. Sin embargo, tanto el grimorio de Slytherin como el de Gryffindor se negaron a decirle a Harry cuáles eran los regalos que podía reclamar. Ambos grimorios del fundador eran difíciles de leer, pero su magia era maravillosa. A Harry también le resultó bastante divertido que tendieran a terminar cerca el uno del otro, sin importar qué tan lejos los pusiera Harry en el compartimiento del baúl hecho específicamente para guardar sus grimorios, casi siempre terminaban uno al lado del otro. Aunque Harry había heredado la herencia de 6 familias, solo tenía 5, con la familia Gaunt teniendo una sección en el grimorio de Slytherin en lugar de la suya propia. El grimorio Black era el que menos le gustaba a Harry, principalmente porque no era el más educado de los grimorios. La mayoría de las veces se negaba a dejar que Harry la abriera, y Harry sentía sobre todo una oleada de molestia cuando lo intentaba. Lo peor fue que cuando logró abrirlo y leerlo, casi parecía un libro diferente con cada página. Su magia detectando cada cambio del que formaba parte el libro. El Peverell Grimoire era el tranquilo, Harry solo podía describirlo como un anciano que generalmente dormía en la esquina en los eventos familiares. Pero, vaya, cuando estaba despierto, su magia era seductora y, por lo general, atraía la atención de Harry durante bastante tiempo. Aprendió bastante de él, sobre todo historia que se creía perdida hace mucho tiempo. Su favorito personal, y tal vez era su parcialidad, era el grimorio de Potter. La disposición del grimorio era la de una anciana abuela bondadosa, y Harry había llegado rápidamente a llamarla Granny. A lo que ella, y definitivamente era ella, mientras que los otros grimorios, menos el grimorio Black, ciertamente estaban engendrados, Potter Grimoire definitivamente era ella, se deleitó mucho con su nuevo título. La abuela Grimoire sería la que realmente lo sacaría de sus páginas si sentía que estaba leyendo demasiado, y le enviaría pequeñas huellas de preocupación sobre si estaba comiendo o durmiendo lo suficiente. No tenía miedo de admitir que se preocupaba por Granny Grimoire. Estaba muy feliz de notar que los Potter del pasado eran más propensos a usar Granny Grimoire como una especie de diario, y se encontró leyendo sobre la vida diaria de Potter Softfolde. Incluso se había encontrado con una pequeña nota de su padre cuando era heredero. Era solo una pregunta que tenía sobre convertirse en un animago, pero con el hallazgo del libro de texto de su madre y solo una simple línea de su padre, Harry nunca se sintió más conectado con ninguno de los dos. Había leído de Lord Edmund Potter, de finales del siglo XV, que había puesto un hechizo en el grimorio familiar, para que creciera con el heredero, revelando más información a medida que el heredero envejecía, se hacía más poderoso y maduro. Harry estaba frustrado al principio, pero logró superarlo con la promesa de que podría leer más de su padre. Sin embargo, por el momento, Harry estaba más que feliz de mantener la tradición de escribir en Granny Grimoire y en ese momento estaba escribiendo sobre su encuentro con los gemelos. Harry dejó de leer cuando escuchó un golpe en la puerta y deslizó el grimorio debajo del cojín cercano. Gritó que podían entrar y fue sorprendido una vez más por otro invitado, que una vez más no era ni Blaise ni Theo. En su lugar, se encontraba una joven de piel oscura con cabello bastante largo y rebelde. Harry sintió un momento de camaradería por el sufrimiento compartido del cabello, pero lo dejó de lado para darle la bienvenida, agachando la cabeza. Lo levantó solo para ver una mirada de puro desdén de la acción. ¿Has visto un sapo?, exigió de inmediato, sin comenzar con una presentación o incluso con un simple saludo. Harry supuso que debería estar agradecido por un golpe. Antes de que pudiera responder negativamente, ella volvió a hablar. Un niño llamado Neville ha perdido su sapo y he decidido ayudarlo a encontrarlo. Parecía parecer un poco arrogante y Harry sintió que cuando ella decidía ayudar no importaba si el pobre Neville lo quería. Lo siento, no, solo he estado yo en el compartimento desde que algunos amigos se fueron para ir y reunirse con otros. Rezó para que Saffron hubiera regresado a su compartimento en su baúl, mientras la chica escaneaba la habitación aparentemente no lo suficientemente contenta con sus palabras.
Sus ojos se posaron en el grimorío medio escondido, e inmediatamente vino a sentarse frente a él. ¿Qué libro es ese?, exigió. La encuadernación parece bastante vieja. Ella se acercó a ella. Dámelo aquí, quiero echarle un mejor vistazo. Harry se negó, empujando a Granny Grimoire más lejos de ella, antes de agarrarlo y sostenerlo contra su cuerpo. En serio, solo déjame echar un vistazo. Me encantan los libros, mi bibliotecario cerca de mi casa siempre me alaba por lo bien que devuelvo los libros que tomo prestados. Continuó alcanzándolo incluso cuando Harry lo apartó aún más, y finalmente se quedó sin espacio. Desafortunadamente, eso significaba que solo podía tocar la encuadernación con la punta de su dedo. Oh, ¿qué hiciste? ¿Por qué me dolió ese libro? ¿Es eso un libro oscuro? He leído que los libros de Dark son ilegales. ¿Tu mamá o tu papá saben que tienes un libro tan repugnante? ¿Qué pasa con la facultad? Voy a ir a buscar un prefecto. Finalmente terminó su diatriba antes de salir del compartimiento, dejando la puerta abierta, presumiblemente para ir a buscar a un prefecto para tratar de quitarle su grimorio. Harry no estaba preocupado, tenía derecho a tener a Granny Grimoire con él, e incluso si ella acudía a un profesor, lo peor que podían hacer era pedirle que no lo hiciera público. No podían confiscarlo ni darle detención, irónicamente, podrían castigarla si Harry decidiera darle mucha importancia. Decidió que era seguro volver al grimorío, pero fue interrumpido nuevamente. Esta vez fue por un profundo graznido debajo de su banco. Aprendió a ver qué era y encontró un sapo. Extendió la mano para agarrar al sapo bastante grande, que parecía bastante contento en su mano. Harry se encontró acariciándolo. Tú debes ser ese sapo travieso que escapó de Neville. Harry reprendió al sapo, recibiendo como respuesta un graznido bastante independiente. ¿Eso es el almuerzo?, preguntó Saffron desde el cuello de Harry, sorprendiendo al chico que no tenía idea de cómo había llegado allí sin darse cuenta. No, esto es la mascota de alguien. Hizo una pausa por un momento, su magia sintiendo algo más. ¿De verdad puedes sentir eso? ¿Cree que este sapo es en realidad el familiar de Neville? Me quiero comerlo. Me proporcionará suficiente energía para varios días, afirmó Saffron. No, es un familiar. ¿Qué te parecería si algo viniera y me comiera? Haciendo que Saffron siseara y se riera de él, eres demasiado besudo para que valga la pena comerte. Sin embargo, ella cedió y volvió a dormir con la cabeza acurrucada cerca de su cuello. Harry murmuró por lo bajo algo, por lo que definitivamente sería mordido, antes de centrar su atención en el sapo, que aparentemente se había quedado dormido bajo las caricias de Harry. Solo suspiró cediendo a su nueva posición como cama para aparentemente todas las formas de familiares. También se quedó dormido y se dio por vencido, sabiendo que Blaise no podría resistirse a despertarlo cuando finalmente llegaran allí. Sin embargo, se encontró equivocado, cuando Blaise no lo despertó bruscamente, sino susurrando. Abrió un ojo y vio que eran Blaise y Theo quienes susurraban entre ellos, mirando a Harry. Harry murmuró un poco y trató de sentarse, solo dándose cuenta de que tenía un gran peso sobre su hombro. Movió la mano para ver qué era, pero descubrió que todavía tenía cierto sapo durmiendo en su mano. Afortunadamente un pitido le hizo saber quién era y sonrió satisfecho. Hola Hedwig, ¿cómo llegaste aquí? Pensé que planeabas volar a Hogwarts. Hizo una pausa por un momento mientras ella lo inundaba con un poco de sus emociones, retomando la alegría de volar en una nueva área, seguido de la impaciencia. Oh, ya veo, en realidad volaste hasta allí, pero una vez allí fue demasiado aburrido, así que volaste de regreso para visitarnos. Un arrullo fue su respuesta, y Harry usó su mano libre para darle algunas caricias. Pero, ¿cómo entraste aquí? La dejamos entrar, comenzó Theo. Creo que Theo aquí significa que la deje entrar, Harvey. Blaise lo interrumpió. De todos modos, llegamos hace unos 20 minutos y estabas dormido. Convencí a Blaise para que te dejara dormir, pero casi en cuanto cerramos la puerta oímos unos golpes en la ventana. Parece que Hedwig estaba volando en el costado del compartimiento esperando que alguien la dejara entrar. Blaise continuó desde donde lo dejó Theo. Casi tan pronto como yo, énfasis en la I, abrí la ventana, ella entró volando y aterrizó sobre tu cuerpo dormido, y cerró los ojos. Pero parece que eso es normal para ti aparentemente. Noté Saffron en tu cuello, y bueno, espero que tú mismo hayas notado el sapo en tu mano. Blaise arrugó la nariz ante el sapo, causando que Harry se riera. Sí, parece que me he convertido en una parada de descanso para familiars. Harry bromeó, ganándose miradas de confusión de ambos magos pura sangre.
Suspiró y les explicó que era la parada de descanso, y también les dijo que el sapo era el familiar de un chico llamado Neville. Pronto comenzaron una conversación sobre lo que cada uno había hecho en el viaje hasta el momento, con Theo comenzando y Blaise hablando constantemente por encima de él. Ambos afirmaron presentar formalmente a Harry a algunos otros herederos y familias importantes, por lo que Harry estaba realmente agradecido. Harry, a su vez, les contó cómo siguió al grupo de Weasley hasta el portal, y su confrontación con los gemelos, obteniendo un silbido de Theo, diciéndole a Harry que los gemelos son infames bromistas y que sería genial tenerlos de su lado en el futuro. Así que de eso se trataba. Exclamó Blaise, antes de dar más detalles. Mientras Theo y yo conversábamos con algunos prefectos de Slytherin, esta chica de pelo tupido se apresuró a pedir que un prefecto viniera y tomara un libro de Darke que un desconocido de primer año intentaba introducir de contrabando. Uno de los prefectos de sexto año la llamó por su rudeza y le dijo que el expreso de Hogwarts tiene amuletos para negar que se traigan artefactos o libros de Darke. Incluso fue un poco más allá al decirle a la niña que no les hiciera perder el tiempo. La chica se fue apresuradamente diciendo que encontraría a otro prefecto para ayudaría. Blaise comenzó a reírse del recuerdo y Theo incluso estaba sonriendo. Harvard. ¿Por qué siempre eres tú? Creo que tal vez el profesor Snape tenía razón al afirmar que eres propenso a los problemas. Harry no podía negarlo, y solo podía reírse con ellos. Un golpe en la puerta hizo que el trío se calmara y Theo, que estaba más cerca, abrió. Un prefecto con corbata amarilla asomó la cabeza para informarles que estaban cerca de Hogwarts y que debían ponerse la túnica. Harry le agradeció y se pusieron a trabajar cambiándose. Terminaron justo a tiempo cuando el tren se detuvo, mientras Blaise ayudaba a Harry a atarse la corbata. Las mariposas pronto se apoderaron del estómago de Harry, y con un solo pitido de Hedwig, Harry tomó un trago calmante y lo bebió. Junto con Theo y Blaise, y Saffron en su cuello, Hedwig en su hombro y el sapo en sus manos, Harry bajó del tren. 1. En el fic original sale así, no es un problema mío. Continuará.